oremos para que Dios nos hable, ¿no? Padre Santo, te damos gracias porque estamos convencidos, dispuestos a recibir tu verdad, convencidos de ti, convencidos de que eres quien dices que eres. Por lo tanto, tus promesas y tu palabra son fieles y verdaderas. Gracias porque nos has llamado a ser miembros de tu familia, por renacer de ti y por ser transformados para venir a ser partícipes eternamente de la naturaleza divina, la cual haces posible en nosotros por tu Espíritu. Gracias por cada persona que ya está presente y por todos aquellos que verán este tiempo con nosotros en diferentes medios. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar permitiéndole al Espíritu Santo traernos a verdad, traernos a la vivencia de la verdad que resulta no solamente escrita en las páginas de la Escritura, sino escrita en nuestros corazones, en las tablas vivas del corazón de cada uno de nosotros, conforme a cada uno disponemos permitírselo. Y hemos estado entrando a conocer la verdad sobre nuestra adopción, sobre la transformación de nuestra naturaleza, de ser sacados de la esclavitud que es ser humanos, para ser traídos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ser hecho hijo o hija de Dios comprende el proceso por el que el Espíritu de Dios es traído a nuestro espíritu individualmente, y luego cada uno de nosotros vamos aprendiendo a vivir la vida que Él nos ministra, la vida del Espíritu. Y entonces en esta serie hemos estado viendo en Romanos capítulo 8 cada segmento y cada componente de esta provisión divina que nos va a capacitar para disfrutar de la vida divina aquí, en esta tierra, y ahora, porque ya nos es dado. Y por supuesto que todo esto va a romper con muchas creencias y doctrinas que nos sujetan a una esclavitud terrenal para la esperanza de una gloria futura, ¿no? De una libertad futura en el cielo, en la eternidad. Dios nos está haciendo entender que en el momento en que Él nos adopta, Él nos introduce a su eternidad, nos introduce a su realidad. Y que todo nos ha sido dado. Segunda de Pedro capítulo 1 lo dice tan claramente: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me ha sido dado por su divino poder. Pero lo obtengo mediante el conocimiento de aquel que me llamó a su gloria y excelencia. Y entonces, si no conozco lo que me ha sido dado, pues nunca voy a poder optar por recibirlo, y por supuesto jamás lo voy a comprobar. Va a ser algo que es mío porque me ha sido dado, pero que yo lo ignoro. Y por esta razón estamos reunidos para continuar recibiendo la libertad absoluta que nos es provista como hijos de Dios. Bueno, esta libertad
hemos ya visto en los primeros versículos de Romanos capítulo 8, ha sido a un alto costo, al costo de la vida de Jesús, quien se ofreció para ser hecho pecado, que era el problema humano, y ser juzgado como tal, juzgado como pecado, condenado a la sentencia del pecado que la ley de Dios impone en Romanos 6, 23, donde dice la paga del pecado es muerte, y no solamente condenado, sino ejecutado, o sea, la sentencia fue cumplida. Entonces, entrar a esa verdad nos ha permitido empezar a comprender por qué somos traídos a libertad. Porque si el pecado ha sido juzgado, condenado y destruido en Cristo, entonces venir a Cristo implica el disfrutar del producto de eso que Él hizo, ¿sí? Y no vivir bajo la culpa o la condena o la perspectiva de condenación, sino vivir en la libertad que produce el que Él haya tomado ese lugar y ahora tú y yo podamos venir a ser hechos parte de Él. Estuvimos y hemos hablado y las sesiones están grabadas para quien las quiera revisar, y yo de veras espero que cada uno de ustedes esté no solamente participando aquí, sino participando con Dios de manera permanente en buscar que esto sea hecho realidad en tu vida, ¿sí? Porque uno de los enormes defectos del mundo cristiano es, yo lo he encontrado esta frase para expresarlo, y es: nos hemos acostumbrado a oír supuestamente la palabra de Dios sin consecuencias. Y entonces oímos muchas cosas, y cada semana, cada día hay personas que diario están oyendo múltiples porciones de lo que Dios ha dicho y enseñanzas y demás, pero no tienen consecuencia. No se hacen realidad en nuestra vida. Tenemos que romper con eso, tenemos que tomarle la palabra a Dios. Si Él lo habló y Él dice: mi palabra no pasará, sino que irá y hará aquello para lo cual le envié. Entonces, si yo soy el sujeto de esa palabra, necesita cumplirse en mi vida, ¿sí? Sin opción. Pero cuando entiendo que Dios es amor y por lo tanto me respeta absolutamente, entonces mi parte en todo esto es estar permitiéndoselo, aprender a permitírselo, aprender a vivir en la humildad que permite y en la mansedumbre que permite que Él cumpla su palabra en mí. Libertad, entonces, es el producto de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hizo con Jesús, y solamente voy a experimentarla si yo acepto ser hecho parte de Cristo, ser traído a ser uno con Él. Y para eso, el proceso que el Espíritu Santo me prescribe, me indica, es que yo aprenda a ya no vivir desde la fuente que es la naturaleza humana, sino que yo aprenda a vivir ahora de una nueva fuente para mí. Y esto es el Espíritu, la fuente divina. ¿Sí? Y esta fuente divina, estoy resumiendo lo que dice los versículos 5 al 8. Se los voy a leer para luego sencillamente resumir y pasar a lo que hoy Dios nos quiere traer. Dice: porque si soy de la carne, si soy de la naturaleza humana, pienso en las cosas de la naturaleza humana. Pero si soy del Espíritu, o sea, de la naturaleza divina, pienso en las cosas de la naturaleza divina. O sea, mi manera de pensar y mi sistema de pensamiento tiene que cambiar de uno a otro. No puedo seguir en el pensamiento humano y vivir la vida divina. Eso es un imposible.
Bueno, ¿y cómo le voy a hacer para cambiar de pensamiento? Pues ese es el trabajo del Espíritu Santo que me ha sido dado, enseñarme. Juan capítulo 16, Jesús indicó y dijo, cuando venga el Espíritu de verdad a vivir adentro de ti, Él te va a guiar a toda verdad. Y la palabra clave ahí es guiar a la verdad. No te va a arrastrar, no te va a obligar, no te va a imponer la verdad, te va a guiar para que tú elijas si la recibes y si le permites hacer esa verdad tu realidad. Entonces, aquí está la indicación. Yo tengo que elegir si pienso en las cosas de la naturaleza divina o si pienso como un ser humano, en la naturaleza humana. Y eso es un cambio radical de existencia. Continúa hablando y dice lo que hemos visto en las semanas pasadas, porque el ocuparme de la naturaleza humana es muerte, o sea, produce una existencia en muerte para mí. Y hemos visto ejemplos, ¿no? Viene una amenaza de salud, por ejemplo, a mi vida, síntomas, o ahorita está la epidemia de Ebola en el África y se está regando por diferentes partes del mundo y es una enfermedad mortal, por ejemplo. Entonces tú oyes eso y adentro de ti tiene que haber una reacción. Es imposible que no reacciones. En el momento en que te informas de algo, va a haber una reacción. Eso es, pienso en, pues humanamente esto es una amenaza, esto es una grave situación. Pero si lo elijo pensar en la naturaleza divina, va a tener un significado completamente diferente. ¿Y cómo le hago? Pues me ocupo de escuchar al Espíritu Santo. ¿Sí? Este es el enorme cambio, que es sencillo porque es lo que tengo que repetir todo el tiempo, pero es completamente opuesto a la naturaleza humana. Típicamente escucho o vivo o me enfrento a algo, yo lo razono, inclusive consulto con personas y en algún punto de todo el evento voy con Dios, ¿no? Algunas personas de inmediato dicen, Dios mío, y claman a Dios, pero no están, todavía es una reacción humana, ¿sí? A la situación. Y lo que vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo a vivir es a ya no recurrir a tu capacidad, a tu raciocinio, a tu conocimiento, y mucho menos al de nadie más, sino de ir y permitir que la fuente divina que ha sido puesta en ti por el Espíritu Santo sea de donde nazca lo que tú vives. Así como ha sido natural reaccionar innatamente en temor, ahora vas a ser traído o traída a reaccionar innatamente, naturalmente, en fe, en paz, en reposo, en confianza, en misericordia, en bondad, etc. ¿Te das cuenta? Esto es la vida divina. Es poder reaccionar divinamente a las mismas situaciones y ver entonces resultados divinos en ti y en tu círculo de existencia. Porque eso es lo que vemos en Jesús. Si en Jesús vemos el contraste, ¿no? El leproso está viviendo una realidad humana, es esclavo de la lepra, él no puede librarse de la lepra.
y los humanos alrededor del leproso huyen de él, ¿sí? Porque se pueden contagiar de la lepra y quedar esclavos de la lepra. Jesús, simulemos que Jesús es el leproso, ¿de acuerdo? Jesús no le hace fuche al leproso y sale corriendo, ¿verdad? Sino que Jesús viene y lo toca. Y le dice, quiero ser limpio. Y la lepra se somete a Jesús, en lugar de Jesús a la lepra. Jesús no reacciona humanamente en la impotencia humana ante la amenaza de esta enfermedad. Jesús reacciona divinamente para dar vida a la persona sujeta al problema. Ahora, por favor, escuchemos esto. Lo que Dios quiere que tú vivas, que yo viva, que cada uno de sus hijos vivamos, es que podamos ser esas fuentes de vida para todos los que nos rodean. Pero para que tú y yo podamos verdaderamente ser fuentes de vida, primero tenemos que aprender a vivir esta vida. ¿Sí? Tenemos que aprender a permitir que esa vida opere aquí adentro. Porque si yo reacciono a la lepra en temor, estoy experimentando vida o muerte. Entonces muerte. Entonces voy a ser un bravucón que no me importa, yo nada más reacciono muy valiente. Tampoco. Eso también es muerte. El asunto es permitirle a Dios. Y esa es la parte que hemos estado empezando a aprender en esta serie que Dios nos tiene viendo, Romanos capítulo 8, porque es una escritura llena de verdad práctica para que tú y yo podamos disfrutar y participar de la naturaleza de Dios. Ahora, en nuestra situación, en nuestro entorno, y podamos no solamente experimentar libertad de la esclavitud humana, sino ser transformados en fuentes de vida eterna para muchos que nos rodean. Bien. Dios sigue explicando y dice, el ocuparte, si yo me ocupo, si Él me está hablando, me dice, Cristóbal, si te ocupas del Espíritu, entonces eso va a producir en ti vida y paz. Versículo 6. Y luego me sigue explicando. Versículo 7 dice, porque los designios de la naturaleza humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, esto es un imposible, no, ni le busques. Entiende esta verdad. Si no puedes mezclar las dos cosas. Porque es una naturaleza opuesta a Dios. Y por eso resume el versículo 8 y dice, y si tú vives según la naturaleza humana, no puedes agradar a Dios. Esto es una declaración bien importante que nos debe traer a libertad, ¿sí? A libertad de todo esfuerzo humano por agradar a Dios. Ve a tu alrededor. ¿Cuántas personas en su creencia, en su manera de creer, están buscando agradar a Dios? Con esto, con aquello, les dicen, es para acá, hazle así, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer para que Dios se agrade de ti. Y Dios está diciendo aquí, no hagas. Deja todo eso a un lado. No se trata
de tus esfuerzos por agradarme, sino de que me permitas darte mi vida. Eso es lo único que me agrada, es verte libre de la naturaleza humana. Si como humano me traes regalitos y me dices cosas bonitas, sigues sujeto a la naturaleza humana. ¿Entiendes eso? O sea, Dios no se agrada de que tú sigas esclavo o esclava, que sigas en temor, que sigas avergonzado, que sigas en orgullo, que sigas en ira, que sigas en culpa, que sigas en todas esas cosas que Él las llama muerte. Él quiere verte libre de esa naturaleza. Él quiere verte disfrutando de su naturaleza. Eso es lo que le hace feliz. Por eso lo que el Espíritu Santo viene a hacer en ti es darte la capacidad de verte como hijo o hija de Dios, nacido de Dios, y poder llamar a Dios Abba, mi papá. Cuando eso de veras empieza a ocurrir, no como cliché, no como algo que aprendes a repetir como lorito, sino como tu verdadera identidad, entonces eso es lo que agrada a tu Padre, eso es lo que lo hace feliz, porque tú estás empezando a saberte hijo o hija de Dios. No, si al hablar de esto, si al escuchar esto, te das cuenta que no estás allí, es sencillo. Resuelve permitirle a Dios hacer esta transformación en tu identidad. Tú no la puedes hacer. No es cuestión de sugestión, no es cuestión de... Más adelante vamos a ver, por ejemplo, el versículo 16, donde dice que el Espíritu mismo le da testimonio, el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. ¿Sí? Entonces, procesa todo esto que estamos escuchando a Dios decirnos correctamente. Y la única manera correcta es, Dios está diciendo que Él quiere hacer esto realidad en mí. Yo se lo permito. Si no te midas en tu capacidad, todos los argumentos en tu cabeza que dicen, híjole, eso está difícil. Jesús preguntó, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Tú qué crees? Si de veras crees que Él es todopoderoso, entonces esto debe traerte descanso, gozo. Él se hace cargo de hacerme su hijo. ¡Wow! Ok, fantástico. Muy bien. Agradar a Dios es ser en la práctica hijo de Dios. Dejar de ser humano. Eso es lo único que le va a agradar. Él no quiere todo el circo que se hace alrededor de Dios todo el tiempo, porque eso habla mal de Él. Oye, espérame, si tú eres quien tú dices que eres, y yo estoy aquí encerrado en esta naturaleza de maldición, y dices que eres amor y me amas, y dices que me has salvado, pero yo sigo amarrado en la naturaleza de maldición, entonces, ¿cómo eres real? ¿Cómo eres verdad? ¿Cómo eres amor? No, no es cierto. ¿Te das cuenta? Entonces, todo este asunto humano de religiosidades y de toda esta cosa, eso es lo que le desagrada a Dios. Lo que le agrada es que viva su vida. Por eso dice, ocúpate de vivir la naturaleza divina, de recibirla, para que produzca dentro de ti vida y paz. Si nuestro Padre quiere que se acaben estos clamores humanos de Dios mío, ayúdame, Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, esto, Dios mío, aquello, pues
Imagínate, o sea, eso se valía antes que Jesús diera su vida y viniera y nos fuera dado el Espíritu Santo. Pues sí, no había otro recurso más que clamar. Pero si he recibido a Dios, si Jesús viene a vivir en mí, si el Espíritu Santo viene a habitar en mí, si el Padre viene a habitar en mí, como Jesús lo indica en Juan el capítulo 14, y yo sigo clamando, ¿dónde estás? No me desampares. Es una incongruencia, ¿no? Es como yo ahorita estarle gritando, es que no veo a Susi, es que no sé dónde está, es que, ¿te das cuenta? Aquí está. Y que es cierto, ¿cómo no hacemos eso? Es cierto. Ocúpate de participar de la naturaleza divina para que produzca en ti vida y paz. Muy bien, versículo 9 ahora. Más declaraciones importantes, absolutas de parte de nuestro Padre. Dice, pero tú no vives según la naturaleza humana, sino según el Espíritu, según la naturaleza divina, si es que el Espíritu de Dios habita adentro de ti. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, de Cristo, habitando adentro de ti, entonces no eres de Él. Me sorprende cómo esta declaración suena dura para muchas personas, ¿no? Si lo leo en la primera persona, dice, pero yo no vivo según la carne, según la naturaleza humana, sino según el Espíritu, o sea, la naturaleza divina, si es que el Espíritu de Dios mora en mí. Y si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él. Y observo la versión, híjole, eso está duro. Sabes que la única manera en que esto sea duro es que tú decidas no recibirlo. ¿Sí me entendiste? O sea, Dios ha dado su Espíritu a todos, sin excepción. No hay un solo ser humano que no tenga acceso a esta vida. Es para todos. Hechos capítulo 4 dice, para todos es la promesa. Para los que están lejos, para los que están cerca, para todos. Entonces, si a cualquiera hoy nos hace ruido esto, si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él, bueno, obviamente no estás claro o clara en que has elegido recibir al Espíritu de Dios para que habite en ti. Y es sencillo, hazlo y ya. Personas me preguntan, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Pues lo sabes porque le has recibido. Punto número 1. Porque Dios te lo ha dado para que tú lo recibas. Es como si tú me ofreces un plato de comida, lo puedes poner en la mesa, pero yo puedo todavía decir, no, gracias, ya me diste la comida. Pero ¿cuándo la recibo? O te puedo decir, muchas gracias, fui amable, que no se hubiera molestado. Y ahí estoy otra hora en tu casa, pero el plato sigue igual. No lo toco, no me lo como. ¿Recibí tu comida? No. La recibo cuando agarro y me la meto a la boca y me la trago. Ya que está en mi barriga, he recibido tu comida. ¿Sí? Es exactamente igual. Dios te ha dado su Espíritu. Como Dios te ha dado a su Hijo. Tú y yo decidimos si le recibimos. Entonces, eso es como sé. Le creo a Dios que Él me ha dado su Espíritu
he optado por recibirlo y ahora estoy siendo instruido en cómo permitirle al Espíritu de Dios que me ha sido dado, cómo permitir que Él haga el trabajo que vino a hacer adentro de mí. ¿Qué trabajo es ese? Darme la vida de Dios, constante y eternamente, para que yo sea hijo de Dios. Por eso Dios me aclara, si no tienes el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios, no eres de Él, no eres hijo. Y esto también me ayuda a entender, bueno, toda persona que no ha recibido a Jesús voluntariamente, que no ha recibido al Espíritu de Dios, pues no tiene la vida de Dios adentro de él. ¿Y para qué me sirve saber eso? Para no demandársela. Es un paréntesis, pero creo que Dios me indica que es importante entender. Porque hoy en día, millones de personas se dicen creyentes en Dios. Tú crees en Dios, dice la Escritura, el Espíritu Santo dice, tú crees en Dios, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, está diciendo, no te sirve de gran cosa creer en Dios. Y este es el problema del mundo humano. Mucha creencia en Dios. Cero de vida divina operando aquí adentro. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que creas en Él. Dios quiere que le creas a Él. Hay una enorme diferencia entre creerle a Dios o creer en Dios. Creerle a Dios es tomarle la palabra, recibir lo que Él te da en tu interior, en tu espíritu, y permitir que el Espíritu de Dios haga el trabajo adentro de ti que vino a hacer. El producto de ese trabajo del Espíritu en ti se llama el fruto del Espíritu. Y es tú viviendo la vida divina, aquí, constantemente. Muy bien. Versículo 10. Ya queda claro, para ser hijo de Dios, el Espíritu de Dios tiene que habitar adentro de mí. No hay otra manera que yo reciba la vida divina. Entonces, le he recibido, Él habita en mí, ¿qué sigue? Versículo 10 dice, pero si Cristo está en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No es mi cuerpo físico, está hablando de la naturaleza humana. En verdad está muerta a causa del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo murió. Pero mi espíritu vive a causa de la justicia. Esto está haciendo referencia a lo que hemos hablado en una sesión previa de cómo Dios nos ha hecho justicia. Si tú y yo no elegimos nacer humanos, no se nos dio la opción de escoger, ¿quieres nacer como descendiente de Adán? ¿Quieres ser parte de su legado? A ver, aquí haz tu solicitud y pon tu firma. Si cada uno nacimos, nos damos cuenta, ya estamos aquí y somos sujetos de esta naturaleza corrupta. Y Dios nos dice, yo te hice. Entonces la pregunta es, ¿cómo es justo eso?
Si tú sabes que esta naturaleza es corrupta y me diste vida dentro de ella, sujeto a ella, oye, pues no se vale. Y Dios me dice, te he hecho justicia. Ahora, así como Adán decidió permanecer en la vida o probar la muerte, permanecer en bendición o probar la maldición, ahora te toca a ti tomar tu propia decisión. Pero ya no nada más se trata de bendición y maldición. La decisión que te invito a tomar es si quieres seguir siendo hijo de Adán o aceptas ser mi hijo. Y entonces eso es justicia, ¿sí? Ahora yo tomo la decisión de quién quiero ser. Y todo está provisto para la decisión que yo tome. Seguir en muerte, seguir en condenación, seguir en esclavitud, o venir a libertad verdadera, venir a la vida de Dios. Esa es la justicia. Y vamos a introducir el versículo 11. En este día dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. Esto es la mejor descripción que existe de la vida, la existencia de un hijo, de una hija de Dios. Cómo opera la vida de Dios adentro de nosotros. ¿Por qué es posible? Lo que Dios está diciendo es, si mi espíritu mora dentro de ti, quiero que entiendas el poder, la capacidad de mi espíritu. Y lo compara o lo explica diciendo, si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque la resurrección de Jesús es el acto más poderoso de Dios. Si Jesús fue hecho pecado, juzgado, condenado y destruido, entonces resucitarle de entre los muertos es una obra mayor que la creación del universo, que todo lo demás que Dios ha hecho. Y lo que está diciéndote a ti y a mí es, con esa capacidad, con ese poder adentro de ti, operando en tu interior, que tú puedes ser hijo o hija de Dios. ¿Cómo? Porque el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús va a vivificar tu cuerpo mortal. Y al decir cuerpo mortal está indicándonos el tiempo en el que esto ocurre. Es ahora. Si la Escritura nos enseña en 1 Corintios 15 y otras muchas Escrituras, que cuando este cuerpo se acabe, Dios va a darnos un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal. Ahorita estamos aquí en el apóstol Pablo lo ponía en estos vasos de barro, ¿no? Esto es pasajero y por eso se nos van cayendo cosas y se nos van añadiendo otras que no queremos y demás. Pero este cuerpo mortal
va a ser vivificado. Entonces es ahora, es aquí, es en este tiempo donde Dios quiere, tu Padre quiere que tú experimentes su vida y que seas la evidencia de su verdad, de su existencia, de su realidad, para que toda la demás humanidad pueda ver en ti lo que Él quiere hacer con ellos y venga a justicia, venga a tomar su propia decisión. Elijo recibir la adopción de hijo, de hija, o me quedo esclavo siendo un ser humano. Aquí hay un paso importantísimo a dar, y con esto vamos a escuchar sus comentarios y participación el día de hoy. Y este es el paso. El paso es cómo me veo, ¿sí?, a mí mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves nacido de Dios, habitado por el Espíritu de Dios, y por lo tanto tienes el fundamento para poder permitirle al Espíritu de Dios darte la vida divina constante y eternamente? ¿O te ves nacido de Adán y por lo tanto vacío de Dios, sujeto a muerte, sujeto a condenación, sujeto a pecado, sujeto a debilidad, sujeto a incapacidad, sujeto a ignorancia, sujeto a inseguridad, etcétera, etcétera? Y por lo tanto, tu existencia pues tiene que ser congruente con esa visión que tienes de ti mismo o de ti misma. Es un paso importantísimo. Sí, continuar viéndome heredero del legado adámico es continuar sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Y aceptarle a Dios su adopción y su espíritu es verme libre, sujeto a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto tiene implicaciones prácticas, constantes, de las cuales vamos a estar hablando próximamente. Pero hoy Dios nos trae a enfocar este paso, ¿sí? Y esto es una cuestión de honestidad personal, o sea, honestidad contigo mismo, ¿no? En verdad, ¿cómo me veo? Porque tú reaccionas a lo que está ocurriendo en tu vida, interna y externamente, basado en cómo te ves. Y puedes ver el contraste radical entre Jesús y sus discípulos, por ejemplo, entendiendo que los discípulos habían elegido seguir a Jesús, pero no eran como Jesús, puesto que no habían nacido de nuevo. Eran seres humanos conviviendo con un ser divino, y el contraste no podía ser más claro, ¿no?, entre los dos. Usé el ejemplo de la lepra. ¿Tú crees que los discípulos estaban allí acariciando al leproso también con Jesús? Seguramente hasta después del milagro seguían, oye, no traerá lepra a Jesús y nos puede pegar. Porque ellos eran sujetos de temor, eran sujetos de corrupción. Y podríamos hablar de múltiples, y quizá en sesiones próximas hablemos de múltiples ejemplos que nos aclaren todavía más el contraste entre las dos naturalezas, cómo lo vive Jesús, cómo el mismo evento, cómo lo vive Jesús, cómo lo vive el ser humano. Pero el propósito de hacer eso no es idolatrar a Jesús, sino es verte
siendo hecho o hecha hijo o hija de Dios. ¿Sí? Venir a esa libertad que Él tiene y que Él vino a darte. La decisión divina está tomada. Dios ya tomó sus decisiones. Él decidió amarnos, decidió hacer todo lo necesario para hacernos hijos y herederos suyos. Pero en su amor y respeto, la decisión tuya y mía gobierna eso que Él decidió. En otras palabras, Él no va a imponerme su naturaleza. Yo tengo que recibirla y seguirla recibiendo. Esa es la razón por la que muchos de nosotros tenemos eventos donde experimentamos la naturaleza divina y luego otros en los que no. Y aquí, en comprender esta verdad, Dios nos va a permitir ver claramente que la única cosa que marca la diferencia es lo que elijo. Es que yo sigo eligiendo vivir esto humanamente. Bueno, pues la reacción de mi ser va a ser humana. O aprendo a recibir la vida divina constantemente. Y entonces se va a manifestar en todo lo que soy y en todo lo que hago. Pues gracias a Dios por lo que Él nos está hablando. Vamos a escucharles, por favor. ¿Quién quiere iniciar comentando? Chris, yo primero, Laura, es Por que no favor, quiero que se Laura, me sí. vaya la idea. Tú estás hablando de, de una vida constante, viviendo esa naturaleza divina. De esta vida constante es, obviamente, pues, todos los días. Todos los días se tiene que ver esa naturaleza divina en nosotros o el resultado de estarla viviendo todos los días va a ser posterior, después de tiempo, porque cuando uno nace, a lo mejor estas son dos ideas, uno nace con el Espíritu de Dios, ¿no? Ya cuando uno nace. Y entonces, ¿qué pasa? En el momento que dices que hay que darle la oportunidad o darle el permiso a Dios de que su espíritu esté en nosotros. Si yo ya nací con el espíritu de Él, ¿verdad? ¿O cómo está? Es que no sé si son como dos ideas. ¿Sí Gracias. me di a entender? Creo que entiendo. Cuando recibes la adopción, naces de Dios. Y Dios pone su espíritu en ti. Eso es la manera en que naces de Dios, naces del espíritu. Si no vuelve a nacer otro cuerpo físico, que es el conflicto que tenía Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puedo volver a nacer? Le decía Jesús, no puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le dice, no es así, Nicodemo, no es tu cuerpo, es tu espíritu el que tiene que volver a nacer. Entonces, el nuevo nacimiento es de tu espíritu por el Espíritu de Dios. Entonces ya está el Espíritu de Dios en ti. Eso es como vienes a ser hija de Dios. Pero eres libre, ¿sí? Y hemos hablado de esto en otra sesión. No sé si estuviste o no, pero qué bueno que tú traes este punto. Porque nunca un ser humano no sabe lo que es libertad. No la conoce. Que nació esclavo. Si está sujeto a el pecado, está sujeto al temor, está sujeto, no tiene opción, es que esto es como es su existencia. Cuando tú naces de Dios, eres traída a libertad. Esa libertad te da la opción
de permitirle al Espíritu de Dios darte la vida divina o de no permitírselo. ¿Sí? Cosa que en la existencia humana no tenías opción, era muerte y era muerte, o sea, sujeta a temor, sujeta a inseguridad, etc. Eso era una constante y no había opción de salirte de allí. Ahora tienes la opción, como libre, de elegir. Y parte del crecimiento como hijos de Dios es aprender a elegir. Porque lo que para nosotros, sin entender libertad, sería lógico, es que en lugar de estar sujeto al pecado, ahora esté sujeto a lo divino. ¿Sí? Pero eso sería un estado de esclavitud divina. ¿Te das cuenta? Y eso no es libertad, eso no es a lo que ha sido llamada. Ha sido llamada a libertad. Entonces te toca a ti elegir si le permites a tu Padre participar de tu existencia todo el tiempo. Y por eso cuando nos dice, si te ocupas, salud Susi, si te ocupas del Espíritu, Él produce en ti vida y paz, pues tú puedes observar, cada vez que eliges que Dios sea la fuente desde la cual tú vives una situación, puedes vivir esa situación en paz, en fe, en esperanza, en amor, en paciencia. O sea, lo divino se manifiesta aquí adentro. La capacidad de vivirlo divinamente te es provista instantáneamente, pero fue tu elección. ¿Sí me explico? Y cuando se nos olvida, ¿no? Y nos vamos sin elegir ese puntito tan fino de permitirle a Dios ser la fuente desde la que voy a vivir la situación, empieza la ira, el temor, o sea, todo lo humano a trabajar. Y Dios dice, vas a experimentar muerte. Tú eliges cada vez, todo el tiempo. Este es el aprendizaje que cada uno tenemos delante de nosotros. No sé si eso responde correctamente a tu pregunta. Muy bien. Gracias. Vamos a Puebla. Creo que vi por ahí. Adelante. Rebe. Gracias. Bueno, yo quiero compartirles que estoy muy agradecida, pero muy agradecida con Dios. Porque si ciertamente dices que tenemos la opción de elegir, yo me he visto en situaciones últimamente, una tras otra, en la que más bien le doy gracias a la fidelidad del Espíritu Santo en mí. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si elegí en ese instante o había esa comunión con mi Padre y que el Espíritu tenía para de una manera natural se manifestara su gracia. Y les puedo comentar de estar muy tranquilamente así, preparando, haciendo algunas cosillas, y se me para enfrente alguien y me dice, esto pasó. No me vi en ningún momento fuera de control. Supe por ese poder del Espíritu Santo qué acción tomar. Y la tomé. Y otra cosa que he descubierto es que más que llegar y hablar o bendecir o no sé, alguna cosa que me supondría que haría, he llegado con el amor de mi Padre, he extendido mis brazos y he recibido a la persona y luego
escucho y callo. Y lo que he notado es que el Espíritu me lleva a percibir el paso siguiente, la acción siguiente, ¿sí? Y eso me ha venido pasando una tras otra. Y sí me gozo porque luego Dios me dio oportunidad, más oportunidad todavía. Y de abrir mi corazón, mi casa, abrir todo lo que Él es en mí. Y de decirme, las personas, ojo, hoy, me voy bendecida, hoy conocí el amor en esta casa. ¿Sí? Y bueno, gloria al Señor. Luego viene otro, gracias mi amor, viene otro evento y de veras, de ponerme y de decir, ve, voy, pero es el automático, sí, no quiero decir, ¿qué hago? Voy, no voy, digo, no, es algo así como en automático y también llego, es que eso es lo que estoy percibiendo del Espíritu y observo y veo y oigo lo que está sucediendo, cómo llegan a las personas, hacen, dicen, y en el instante que a mí mi Padre me pone algo, ¡pum!, me muevo, ¿sí? Y también, en verdad, siento que Dios me está diciendo, ve, porque voy a amar a los demás, más de lo que ya ama, sí, por supuesto. Y vuelvo a encontrar que me quedo mirando a la persona, vuelvo y tenía siglos que no había la comunicación, la situación, y otra vez en lágrimas. Y gracias. Y luego decirme, ¿sabes que tu presencia nos trajo amor y nos trajo paz? Y estoy continuamente esperando ver qué recibo, pero sin yo estar poniendo en mi mente y recibo palabra y lo que hago, marco y le digo, por favor, expresa esto a la persona que tú sabes que debes expresarle. Y con esa fe, con esa convicción de que mi Padre me está dejando ver milagros en mí, milagros de Él a través de mí, de su presencia, de su verdad. Él lo ha dicho y es verdad. Y así me he ido una tras otra. Y en verdad sí estoy muy gozosa, muy agradecida por Dios, porque ¿sabes lo que sucede? Es que te digan, te vean y te digan, gracias, porque estoy sintiendo, no a Rebeca, lo que está brotando de papá, naturalmente por esa presencia del Espíritu, por esa verdad, ¿sí? Y bueno, así he ido una tras otra, y doy gracias a Dios porque estoy muy emocionada, porque puedo estar viendo su amor, su verdad, desde mis entrañas, sacando el fluir suyo, personal suyo, de Él, de mí, a través de mí, no sé cómo decirlo, pero tenemos Dios tan grande. Hubo un momento en que oía que en el temor, en la desesperación, en todo lo que pueda venir, bueno, pues podemos hacer esto y esto y esto, y yo estaba en silencio y en un momento dado solo abrí la boca y les dije, por favor, recuerden que tenemos Dios. Amén. Punto. Me quedaron así, tenemos Dios, tenemos Padre. ¿Sí? Y bueno, sí les comparto porque he tenido una tras otra y yo les digo, aquí estoy, Señor. Vamos para adelante. Si es así como tú lo quieres. ¿Sí? Y he visto restauración, he visto amor, he visto mil cosas que solo el poder divino morando puede desarraigar cualquier cosa humana y ponerlo divino. Entonces, pues eso era lo único que quería compartirles porque no muero de gozo y de bendición y de la verdad de mi papá.
En las palabras de Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, parece ser algo tan lejano para cuando lo estás escuchando desde un contexto humano, ¿no? Pero lo que él estaba diciendo es, así como yo soy bendición a donde quiera que voy, así te voy a hacer a ti también. Y este es el sueño de nuestro Padre, este es el ideal, este es el sueño de nuestro hermano Jesús. Por eso él dijo, yo me tengo que ir de aquí, porque mientras yo esté aquí, el Espíritu no puede venir a morar adentro de ustedes. Entonces, necesito irme para que pueda venir Él a darles vida aquí adentro, porque imagínate a Jesús viviendo acompañado de puros muertos. Todo el tiempo rodeado de muertos. ¿Sí? Pero sabiendo que el propósito de su venida era no solamente venir a auxiliar a unos cuantos leprosos de los muchos que había, resucitar unos cuantos muertos, sanar unos cuantos, liberar a algunos endemoniados, sino, no, eso era parte de lo que él haría mientras estaba aquí. Pero el sueño, la razón, de darse, era verte transformada en una fuente de vida eterna. ¿Sí? Y este es el sueño de Dios para cada uno, sin excepción. Y el proceso está en lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Sí, en comprender que tú y yo estamos eligiendo, ya somos libres, ¿sí? Y tenemos que aprender a vivir en libertad. Por eso hemos leído Gálatas capítulo 5, donde Dios nos dice, ya eres libre, pero no uses tu libertad como ocasión para la carne, o sea, para regresarte a la naturaleza humana. Cuando podrías estarnos contando una historia al revés, Rebe. O sea, podrías estarnos diciendo que has vivido situaciones muy difíciles y que te han impactado y estás muy dañada y ya no puedes dormir y tu corazón te duele y te está afectando tu salud y cómo puede ser que le pasen cosas tan malas a tantas personas y tarara. Eso podría ser tu reporte, un reporte humano. Pero al sencillamente elegir, y has dicho cosas importantes que creo que todos debemos de comprender, es elegir callarte ante tu Padre, en tu corazón, para escucharlo a Él, mientras las personas están contándote lo que ellos están viviendo. Puede ser divino o puede ser humano, puede ser diabólico lo que están viviendo. Ok, pero ¿qué vas a vivir tú enfrente de eso? Sí, y al elegir escuchar a tu Padre, lo que Él fluye en ti, trae vida. Y eso es quien Jesús es. ¿Sí? Y a eso somos llamados todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Yo no sé dónde los demás nos veamos el día de hoy. ¿Sí? Cómo estés enfrentando tu mundo, tu situación, pero que quede claro que Dios te ha llamado a ser participante de su naturaleza aquí y ahora. Y Él está empeñado en realizarlo, pero necesita tu consentimiento. Para algunos esto
desata una batalla campal interior, ¿no? Donde vas a enfrentarte a la condenación que todavía traes adentro y a los temores y a las doctrinas que se oponen a esta verdad divina. Pero tú vas a elegir si le crees a Dios o no. Para otros es sencillamente el afirmar lo que ya Dios ha estado haciendo en tu vida para que permanezcas, ¿sí? Y aprendas a permanecer eligiendo participar de la vida divina. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, van a producir en ti vida y paz. No solamente para ti, lo cual es fantástico, pero ¿qué pasa cuando lo que sale de ti produce vida y paz en otros? Entonces empiezas a conocer y a entender a tu hermano Jesús. Sí, no se trata de que tú estés bien. Eso dalo por hecho si estás ocupada en las cosas del Espíritu. Vas a estar bien, muy bien. Pero que otros vengan a la vida, empiecen a recibir lo que costó la vida de Jesús. Eso es fantástico. Eso es de lo que se trata nuestro tiempo aquí en la tierra. Pues no sé si haya otro comentario más. No quiero cerrar sin antes abrir la oportunidad. Bueno, si no lo hay, hemos oído a Dios cada uno y queremos animarles a permanecer. Si cualquiera que sea tu situación, tú no la puedes arreglar y no tienes que buscar cómo arreglarla. Eres llamado, eres llamada a recibir. Y en aprender a hacerlo está el secreto de que la promesa de Dios se cumpla en tu vida eternamente. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por lo que has hablado hoy a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Tu palabra infunde vida, trae fe consigo para que podamos creerte y atrevernos a vernos nacidos de ti, ya no vacíos y solos, impotentes, incapaces, sino llenos de tu espíritu. Y entendiendo que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para darnos la vida divina, para que en la práctica diaria, en las cosas pequeñas y grandes, podamos ver el producto de vida y paz en nosotros y saliendo de nosotros. Que en lugar de ¡ay!, pueda haber gracias, aleluya, gracias Padre, como reacción natural a todo lo que ocurre, porque estamos seguros en ti. Bendito seas, Padre, porque lo que nos has dado es incomparable, incomparable, y es glorioso. Y yo doy gracias porque mis hermanos y hermanas puedan escucharte, recibirte y comprobarte, y oigamos muchos más testimonios y disfrutemos mucho más de tu testimonio en la vida de cada uno de tus hijos, y cómo muchos más vienen a la adopción que tú les ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendecimos, hermanos. Ya no los vimos. Ágape.